Formulación del problema. A lo largo de la historia del Perú, el autoritarismo ha prevalecido y se caracteriza por la concentración de poder, el debilitamiento del control democrático y la limitación de derechos civiles y políticos. A lo largo del siglo XX, diversos gobiernos recurrieron a prácticas autoritarias en respuesta a crisis económicas, inestabilidad social y debilidad institucional, presentándose como mecanismo para restablecer la estabilidad y el orden nacional. El autoritarismo en el Perú está estrechamente vinculado a la debilidad del sistema político y a la incapacidad del Estado para integrar eficazmente diversos sectores sociales, lo que propicia el surgimiento de líderes personalistas y el debilitamiento de las instituciones democráticas. En la misma región, la Comisión de Veracidad y Reconciliación señala que la falta de una sólida tradición democrática y las reiteradas evasivas constitucionales limitan la protección de los derechos fundamentales, permitiendo que el autoritarismo se justificara con el pretexto del orden, la seguridad y el desarrollo. En el caso del Perú, estas prácticas se manifestaron tanto en los gobiernos militares como civiles, a través de golpes de estados, elecciones continuas, control de canales de medios de comunicación y concentración de poder, dejando al lado a los ciudadanos profundamente desconfiados de las instituciones. Durante el siglo XX-XXV, parte 2, hemos visto aparecer esporádicamente el autoritarismo en varias de nuestras clases, entre ellas en la clase 3, el oncenio de Leguía. Durante esta clase vimos el gobierno de Augusto B. Leguía, el cual fue conocido como el oncenio de Leguía debido a los 11 años que estuvo en el poder, desde 1919 a 1930. Durante este periodo se vivió un gobierno autoritario, debido al uso de un golpe de Estado para obtener la presidencia y así poder reelegirse para mantener el poder en una sola persona. Clase 9. Gobierno revolucionario. Durante esta semana vimos principalmente la reforma agraria, impulsada por el aquel entonces presidente Juan Velasco Alvarado. Al igual que el presidente Leguía, este gobierno también adoptó una postura autoritaria, al entrar al poder mediante el uso de un golpe de Estado, expropiar empresas y los medios de comunicación, limitando así la libertad de expresión. Clase 14. Gobierno de Alberto Fujimori. Durante la semana 14 vimos el gobierno de Alberto Fujimori, el cual, a diferencia del de Augusto B. Leguía y el de Velasco Alvarado, aunque fue escogido constitucionalmente, este cometió un autogolpe de Estado para cerrar el Congreso, crear uno nuevo y así crear una nueva constitución. Como si esta situación no fuera suficiente como para declarar su gobierno autoritario, durante su segundo gobierno limitó la libertad de la prensa, se religió para este segundo mandato y cometió muchas violaciones de derechos humanos. Bueno, en esta ocasión a mí me tocó explicar las causas y comentar que una de las principales causas del autoritarismo peruano se encuentra en la debilidad histórica de instituciones democráticas. Desde la fundación de la República, el país ha experimentado una marcada inestabilidad política que ha hecho que el poder se concentre en figuras autoritarias. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, constató que el conflicto armado interno puso de manifiesto las graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático. Esta falta de tradición democrática sólida y la ausencia de mecanismos efectivos de control institucional permitió que líderes con tendencias autocráticas asuman el poder justificándose en la necesidad del orden y estabilidad. Las consecuencias del autoritarismo son, en el Perú han sido devastadoras para el tejido social y el desarrollo institucional del país. Una de las más graves ha sido la violación sistemática de los derechos humanos durante los regímenes autoritarios, particularmente evidenciada durante las décadas de conflicto interno y gobiernos dictatoriales. La Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó que durante el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000, la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia fue de un 69.280 personas, cifras que superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas, y también guerras civiles ocurridas en los años, en los 182 años de vida independiente. Estas violaciones dejaron heridas profundas en la sociedad peruana, que aún no terminan de sanar completamente. Otra consecuencia significativa es el debilitamiento crónico de las instituciones democráticas y también el Estado de Derecho. Los periodos autoritarios han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones públicas, generando de esa manera una cultura política donde prevalece el personalismo sobre la institucionalidad. Kotler analiza cómo la descomposición política y el autoritarismo en el Perú han generado un patrón recurrente de crisis institucional donde también los intereses populares y de las capas medias quedan subordinados a lógicas autoritarias y también clientelares. Esto ha resultado en una democracia frágil, vulnerable a nuevos intentos de concentración de poder y con una ciudadanía escéptica respecto a los mecanismos democráticos de participación y representación política. Quisiera preguntarle si usted sabe quién es Velasco Alvarado. Fue un militar. ¿Y usted más o menos qué opina de ese presidente? ¿O qué es lo que usted piensa de él? Bueno, él quiso hacer cosas buenas, pero la gente no estaba preparada para eso.
Bueno, y en la época en la cual usted estuvo, bueno, bajo el mandato de ese presidente, ¿qué problemas presenció, en la vida cotidiana? Por ejemplo, problemas económicos o problemas sociales, claro, que afectaron a la gente. O sea, quizá usted no, pero quizá a otra persona sí. Bueno, no recuerdo mucho porque yo todavía estaba joven, y no entendía de política. Listo. Pero, por ejemplo, ¿no vio quizás, algún problema en las calles, gente No, no, quejándose? no, 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 no. Y, Él quiso hacer con la reforma agraria, pero como te digo, la gente no estaba preparada para eso. claro, verdad. Y en general, ¿cómo considera usted que fue la presidencia de Velasco Alvarado? ¿Buena, positiva, negativa o cómo? Fue negativa. Bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que tengo que decir. Buenos días, ¿me podría decir su nombre? María Rosa Tapia Castañeda, ¿Qué edad tiene usted? ahorita 53 años, Eso quiere decir que usted nació en... 1971, ¿Qué edad tenía más o menos a inicios de los 90, 1990 específicamente? más o menos aproximadamente veintitantos años. ¿Cómo se encontraba usted específicamente ese año? Porque ese fue un año bastante importante para el Perú en general. Veníamos de una crisis y bueno, pues se instaló un nuevo gobierno y en este caso se dio varios cambios importantes en la economía. ¿Cómo vivía en ese momento? ¿Qué estaba haciendo exactamente? Bueno, en ese tiempo estudiaba en la universidad por la pensión de mis padres. En cuanto a ello, se verificaba pues que la situación económica y política y la estabilidad social se encontraba muy deteriorada, con bastante desaciertos en cuanto al futuro, ¿no? Entonces nosotros en ese tiempo, en mi caso como joven, era muy incierto para ver qué cosa en sí, si efectivamente podía uno llevar a cabo nuestro proyecto de vida. Ujú. En 1990, cuando el presidente Fujimori fue electo presidente de Perú, valga la redundancia, posteriormente, seguido, se instauró un shock para arreglar en este caso la inflación que constantemente estaba subiendo. ¿Usted cómo vivió cuando se dio esta situación? En 1990 una situación un poco apretada económicamente, también en lo que es la economía general de mis padres también en ese tiempo que me pasaban pensión, ¿no? En cuanto a los estudios que yo realizaba en Lima, puesto que yo venía de Trujillo y esa es la situación incierta, ¿no? ¿Se acuerda más o menos cuánto estaban los alimentos en ese específico tiempo? No, tenía una pensión, vivía en casa de una pensión y desconozco, pero sí se incrementó el costo de lo que cobraba pues en dicho operario, ¿no? Aparte de usted y sus familiares cercanos, ¿alguna otra persona que conozca vivió directamente, fuertemente estos eventos? Claro, mis demás hermanos y también mi familia que ya estaban pues en la etapa de laboralmente activa, ¿no? Ujú. Entonces, para usted fue una época difícil, Sí, especialmente por así es. todas las cosas que se vivían, especialmente por la economía que sacudía constantemente. Así es, sí. Y en comparación de en ese momento con la actualidad o simplemente unos 5 años después, ¿usted cree que ha cambiado, cómo ha cambiado la situación económicamente? Está estable la economía, entre los cuales tiene ya un presupuesto para la canasta familiar y llegamos casi al mes, ¿no? Pero ajustando, ¿no? Ujú. Ujú. Esperemos que esta situación no se vuelva a repetir por el bien del Perú y de la gente. Ok, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. La debilidad del Estado peruano y las desigualdades sociales facilitaron la aparición de líderes autoritarios en el Perú del siglo XX, generando deterioro institucional y violaciones de derechos humanos. Los testimonios lo confirman. La crisis económica de 1990 muestra cómo la inestabilidad y la presión familiar priorizaron la supervivencia sobre la defensa democrática, mientras que el recuerdo del gobierno de Velasco evidencia que, aunque se buscaron reformas, su carácter impuesto reforzó el distanciamiento político de una ciudadanía poco involucrada. En conjunto, concluimos que la respuesta del Estado y de la sociedad no fue la adecuada. El Estado repitió soluciones autoritarias mediante golpes, autogolpes y decisiones personalistas. Y la sociedad afectada por la crisis toleró estas figuras en busca de estabilidad material, debilitando cualquier resistencia cívica sostenida. Para romper este ciclo, la solución debe ser estructural. Fortalecer las instituciones mediante equilibrio de poderes, transparencia, rendición de cuentas y educación cívica con memoria histórica, y reducir las desigualdades sociales y económicas para eliminar el terreno fértil del autoritarismo y evitar que la ciudadanía vuelva a recurrir a estos salvadores en momentos de crisis.